La idea del contrato social de Sócrates. Critón es una de las obras de Platón en su juventud. Sócrates argumenta, y sosteniendo lo que en esa obra se plantea, que no podría fugarse de la prisión para evitar la sentencia de pena de muerte que le había sido impuesta por el tribunal, aun considerándola injusta, ya que ello implicaría romper el contrato implícito que tenía con la ciudad-estado de Atenas, el cual tuvo su principio de ejecución o entrada en vigencia en el momento en que decidió quedarse a vivir en dicha ciudad. Sócrates adhiere a la idea de la existencia de un contrato social implícito entre la ciudad de Atenas y sus ciudadanos, quienes, como contrapartida a los beneficios que han recibido, deben someterse a las decisiones de sus gobernantes aunque no les guste o no les convenga. El consentimiento en este contrato es tácito, pero ¿cuál es el problema? El problema que se plantea es que pasaría si luego de haber otorgado el consentimiento tácito, el individuo se encuentra en desacuerdo con alguna de las leyes por considerarlas arbitrarias o injustas. Sócrates, reflejando su propio comportamiento, sostiene que en tal caso el individuo debería tratar de convencer al Estado y a sus instituciones de dicha injusticia, o en su defecto, sufrirla en silencio, pero nunca recurrir a la violencia para imponer un punto de vista. El consentimiento implícito se basa en el supuesto de que el Estado es bueno y justo, y ello da fundamento a que los ciudadanos presten ese consentimiento. ¿Cuáles serían los elementos que servirían para caracterizar un gobierno bueno y uno justo? Acá vemos que se ha trasladado el énfasis de la naturaleza, del consentimiento de la naturaleza del gobierno. Otro problema que aparece, y de hecho aparece en el Critón, es el comportamiento que debería asumir el ciudadano frente a un gobierno injusto, pero en un estado con leyes justas. La mayor reputación que esta obra ha tenido se basa sin duda en la idea del contrato social, que se introduce significando una suerte de acuerdo entre los individuos y el Estado. La misma tendría un gran impacto en el pensamiento occidental y serviría también de justificación y fundamento a la idea de gobierno, como ya veremos con Luke. En la República, otra obra de Platón, parece sostenerse una versión distinta de la idea del contrato social. Y acá nos encontramos con Glaucón, que en su discusión con Sócrates plantea un punto de vista que se acercaría mucho más a la posición luego sostenida por Hobbes. Y este personaje cuestiona el punto de vista de Sócrates respecto a la justicia y plantea el hecho de que la misma no estaría incorporada en la naturaleza humana, sino que más bien sería contraria a ella, ya que los seres humanos naturalmente considerarían que es bueno cometer injusticias pero nunca sufrirlas. Para evitar esto último, aceptan un contrato social, que conllevaría cierto sentido de justicia al cual, por cierto, no se someterían quienes pudieran evitarlo. En el mundo perfecto de Glaucón, la gente no tendría restricciones para robar, mentir, violar, saquear. Se trataría de un mundo totalmente egoísta en el cual los humanos estarían motivados en sus acciones por la búsqueda de placer, poder y riqueza, y en procura de estos objetivos no se sentirían limitados por sentido alguno de justicia. Pero el temor a estar sujetos a la injusticia proviene de los más poderosos. Llevaría a los seres humanos al compromiso de aceptar acuerdos y leyes que legislarían de acuerdo con un criterio de justicia que implicaría una medida entre el placer de la injusticia originada en uno mismo y la pena de la injusticia infligida por otros. Estos serían los orígenes de la justicia y del contrato social. El derecho natural va a ser una norma puesta por autonomía y la actividad del sujeto, libre de todo presupuesto objetivo, en particular teológico, y explicable mediante la razón, esencial instrumento de la subjetividad humana. Observado esto, se puede decir que existe una confirmación en la transposición de la visión naturalista de la norma del derecho natural objetivo a la facultad inherente del sujeto, a los derechos naturales subjetivos o innatos, y en el correspondiente individualismo por el orden jurídico-político se entiende por medio del contrato, por la libre voluntad de los sujetos, antes que por la naturaleza o una voluntad trascendente. Sin duda, después de Grocio, se acentúa el carácter subjetivo, racionalista del derecho natural de los siglos XVII y XVIII.
En verdad, la antigua idea del contrato social asume ahora, con idéntica polémica, la forma explícita, de acuerdo a las voluntades individuales, para la tutela de los intereses de los individuos, y es cierto que el interés de los naturalistas de esta época apunta más a los derechos subjetivos innatos que a las normas naturales objetivas. Relacionados con la idea del estado de naturaleza está la otra idea común a los naturalistas de la época, también como antiguos precedentes del contrato social. Del estado de naturaleza habían salido los hombres, reuniéndose en sociedad, mediante un pacto acompañado o seguido de otro, con el que se someterán a una autoridad, dándose una organización política. Es por ello evidente que la teoría puede conducir tanto a una concepción política absolutista como a una constitucionalista y liberal. Lo que se distingue, sin embargo, el concepto de contrato social propio de los naturalistas de los siglos XVII y XVIII es la función que se le confía dentro del sistema racional científico de la teoría del derecho y del Estado, instrumento lógico como el derecho, con el que el derecho y el Estado, y a veces también la sociedad humana, se descubren en el cuadro de una doctrina sistemática. Los contractualistas precedentes atendieron generalmente a afirmar la prioridad política práctica de la voluntad popular sobre la del príncipe. Tan cierto como en el siglo XVII, el contractualismo, bien que conservando generalmente una función democrática, conduce en ocasiones, como en el caso de Hobbes, a conclusiones absolutistas. Las leyes naturales no son suficientes por sí solas para garantizar lo que constituye su objetivo, la paz y la seguridad, ya que únicamente el temor a una autoridad puede contrarrestar las pasiones de los hombres opuestos a tales leyes. Se precisa así dar vida a una autoridad, y esto se logra mediante el clásico instrumento del naturalismo del siglo XVIII, el pacto social. En palabras de Hobbes, no siendo naturalmente animales sociales, como las aves o las hormigas, se reúnen por medio de un pacto voluntario, que es artificial, y, para llegar a este acuerdo constante y duradero, instituyen una autoridad común, que inspire temor y endereza sus acciones a la ventaja de todos. El Estado, que nace del pacto hobbesiano, es el perfecto Estado absolutista. La doctrina jurista de Hobbes es ciertamente positivista y efectivamente la primera enunciación sistemática del positivismo jurídico. Locke, autor liberal, consideraba que el estado natural no era tan negativo como lo planteaba Hobbes. En él mismo había una cosa elemental del ser humano, que era la libertad, cierto estado de bienestar, aunque evidentemente seguían habiendo peligros, dificultades que harían necesario el pacto. Pero a su vez, afirma Locke, que en ese pacto el individuo no regala sus derechos naturales a un monarca para siempre, sino que simplemente los individuos ceden sus derechos al monarca, de forma que el monarca, aunque tiene todo el poder que los individuos ya ciudadanos y no tanto súbdito le han dado, los ciudadanos conservan ciertos derechos, con lo cual el monarca necesita o tiene la obligación de conceder o de cumplir obligaciones como monarca. ¿Cuáles son las obligaciones del rey frente a los ciudadanos? Las obligaciones son fundamentalmente dos: contribuir a que los ciudadanos conserven su propiedad privada, o sea,
impedir que haya robos y saqueos, y la segunda, mantener la libertad de los ciudadanos. O sea, la monarquía que Locke propone es una monarquía parlamentaria, donde el rey tiene obligaciones con los ciudadanos. Así Locke cree que el contrato social solamente es un pacto provisional del pueblo con el rey, y que el pueblo puede retirar ese pacto, ese poder, si el rey no cumple con sus obligaciones. Ya no es un monarca absoluto que esté por encima de la ley, sino que hay ciertas normas que el monarca está obligado a cumplir. De ahí que Locke proponga, con anticipación a Montesquieu, la división de poderes. Que el Estado separe los poderes al menos en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y también que el Estado sea capaz de separar la influencia que tenía la Iglesia en el Estado, de manera que el Estado sea algo laico, mientras que la Iglesia tenga su espacio de culto, independientemente de la política. Dice Rousseau: como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio de conservarse que constituir una suma de fuerzas que pueda exceder a la resistencia y ponerla en marcha con miras a un único objetivo. Esta suma de fuerzas solo puede surgir de la cooperación de muchos. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y queden tan libres como antes. Este es el problema fundamental que resuelve el contrato social. Las cláusulas de este contrato se reducen a una sola: la alineación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad. Porque al entregarse cada uno por entero, la condición es igual para todos. Esta enajenación se hace sin reservas. La unión es la más perfecta posible y ningún asociado tiene nada que reclamar. Dándose cada uno a todos, no se da a nadie. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo cada miembro como parte invisible del todo. Esta persona pública se constituye mediante la unión de todas las restantes, tomando el nombre de república o cuerpo político. Sus miembros lo denominan Estado cuando es pasivo y soberano cuando es activo. Los asociados toman el nombre de pueblo y se llaman concretamente ciudadanos, en tanto son partícipes de la autoridad soberana y súbditos en cuanto están sometidos a las leyes del Estado. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de cómo los gobiernos están siendo desafiados por ciudadanos que demandan el cumplimiento del contrato social en las urnas y en la calle. Sería necesario, por lo tanto, elaborar un nuevo contrato social que aborde las inseguridades económicas, políticas e incluso físicas provocadas por los rápidos cambios sociales y tecnológicos. Podría decirse o argumentarse que la transformación tecnológica y social de las últimas décadas ha sido tan profunda que ha menoscabado las características fundamentales de nuestro contrato social. Alguna fuente de fracturas del contrato social serían el incremento de la incertidumbre económica, la sensación de falta de representación política e incluso el aumento de la inseguridad provocado por los nuevos peligros. Además, la tecnología, esas tendencias describen un mundo en rápida evolución que justifica el debate sobre la capacidad de recuperación de nuestras normas y acuerdos políticos más fundamentales. No nos olvidemos que desde los siglos XIX y XX, todo progreso ha sido temido y hasta rechazado, ya que cambia los órdenes constituidos y generaba el temor en la antigüedad
que las máquinas reemplazarían al hombre. Lo cierto es que los ciudadanos ponen constantemente a prueba el contrato social y de ese modo lo toman legítimo o ilegítimo. De hecho, la ciudadanía evalúa la equidad de la sociedad en la que vive y reacciona en consecuencia, más allá del comportamiento real de los ciudadanos. Los conceptos de justicia, legitimidad, igualdad, derecho son abstractos, no visibles, a la que se somete la naturaleza del hombre es un pensamiento conceptual que lo representa. John Rawls, filósofo estadounidense, profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard y autor, entre otras obras, de La teoría de la justicia, influenciado por Kant, Locke, Aristóteles, fundamentó: la desigualdad no puede ser fundamento de ningún principio de justicia. Además, propuso un ejercicio teórico del que podría extrapolarse una conclusión acerca de la naturaleza justa o injusta de una sociedad. El experimento consiste en preguntar a un grupo de personas si asumirían el riesgo de incorporarse a una sociedad determinada sin saber qué lugar ocuparían o qué estrato de esta sociedad estarían en ella, generando un miedo adicional, como hemos mencionado, que desestabilizaría los órdenes hasta ese momento. Esto nos lleva a otra serie de interrogantes importantes en torno al tema. ¿Cuándo surgen los contratos sociales? ¿Cómo se rompen? ¿Ha habido casos de fractura del contrato social? La gran pregunta que nos podríamos hacer en la actualidad es: ¿cómo financiar y prever con antelación las necesidades para cumplir con las demandas de la ciudadanía en el contrato social, en una sociedad avanzada y compleja del siglo XXI? Los contratos sociales son un concepto vivo, surgen en un momento específico y con el tiempo se expanden y cambian. En las últimas décadas, las sociedades occidentales han experimentado, por ejemplo, una fuerte expansión de los derechos sociales y políticos de los contratos sociales. Hay derechos económicos como el acceso generalizado a la asistencia sanitaria o a la educación, que hoy muchos ciudadanos occidentales consideran básicos, pero habría sido propuesta realmente disparatada a principios del siglo XIX. Por lo tanto, es evidente que los elementos que los ciudadanos consideran en un conjunto justo de los acuerdos sociales son mutables y su definición requiere análisis e interpretación. Lo cierto es que, en algunos momentos concretos, las sociedades no logran adaptarse a los cambios básicos del entorno y, a resulta de ello, que su norma devienen en eficaces o obsoleta. La consiguiente fractura del contrato social trae aparejado periodos de inestabilidad social o agitación general. Ello se manifiesta en un comportamiento social y político que desvía de la norma y que, en última instancia, busca una profunda transformación de la estructura política o económica. Las medidas que merecen ser estudiadas por los formuladores políticos en ámbitos como la educación, la fiscalidad, la política antimonopólica, la gobernanza, la seguridad y la sustentabilidad. En conjunto, dichas medidas podrían constituir un primer ejercicio hacia la formulación de un nuevo contrato social eficaz.